Bueno, en el día de hoy vamos a ver la lista doble circular y vamos a ver el modelo y cómo lo simulamos con una herramienta de MF para Eclipse. Entonces tenemos aquí nuestro modelo, nuestra relación de la lista doble circular que contiene pues un nodo primero, un nodo último, y a su vez cada nodo tiene un nodo anterior y un nodo siguiente. Entonces vamos a ver cómo podemos simularlo en una producción en Eclipse. ¿Listo? Entonces para lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro modelo en rows, que en este caso pues ya lo tenemos montado. Y para simularlo entonces vamos a crear un proyecto en EMF. Vamos a nuevo, y aquí en Eclipse, en la carpeta de Eclipse Modeling Framework, tenemos que poner EMF Project. Le damos siguiente. Acá lo ideal es ponerle el mismo nombre que tenemos en el modelo Rose, que es lista doble circular. Entonces le damos siguiente y le damos a elegir a Rose Class Model. Acá buscamos la carpeta donde está alojado el modelo, que en este caso es este, y esperamos a que él genere todo, que él lo importe. Listo, después de que le haya importado el modelo, le damos a siguiente y acá le damos a finish. Lo siguiente que hay que hacer, él abre automáticamente cuando importamos el modelo. Él abre automáticamente eso. Entonces lo que tenemos que hacer es darle clic y generar todo. Esperamos ahí nuevamente. Entonces, como podemos ver, nos ha creado estos 4 proyectos, que es 1, 2, 3 y 4, que son estos de acá. Si ninguno de estos genera errores, porque tenemos el modelo en rows bueno. Entonces ya lo que tenemos que hacer es ejecutar una segunda instancia del Eclipse para poder validar el modelo mediante la producción. Entonces lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente: le damos clic derecho sobre alguno de los 4 proyectos que hemos creado. Entonces le damos clic derecho y le damos abrir la segunda instancia de Eclipse. Esperamos que él abra la segunda instancia del Eclipse. Si vemos que se está demorando mucho, lo que tenemos que hacer es parar la ejecución y volverlo a iniciar, pero en este caso ya vamos a esperar a que lo abra. Listo, entonces ya aquí en la segunda instancia del Eclipse lo que vamos a hacer es crear un proyecto, en este caso sí un Java proyecto. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es cambiar la vista a vista de Java. Y le damos aquí una perspectiva de Java y aquí. Listo. Entonces le damos un nuevo proyecto, en este caso es un Java proyecto, y le ponemos por ejemplo lista doble circular. Le damos finish y aquí entonces creamos una carpeta que se llame producción. Creamos una carpeta que se llame producción. Listo. Entonces cerramos aquí. Entonces en producción vamos a crear un nuevo, le damos new, other, y nos vamos hasta esa carpetita que está acá, que es el example EMF Model Creation Wizard.
Entonces aquí tenemos que seleccionar el modelo que está acá. O sea, si tenemos este, sería este, listas enlazadas. Listo. Entonces, listas enlazadas. Le damos next. Y es importante no modificar. Podemos modificar desde el punto hacia la izquierda, pero no desde el punto hacia la derecha, porque esa es la extensión de ese archivo. Entonces damos finish, lo dejamos así como está y listo. Entonces aquí tenemos nuestro model factory, como lo tenemos aquí nosotros en el main, de que el model factory puede agregar, puede crear listas dobles y nodos dobles que se usan para agregarlos a las listas. Entonces vemos que solamente podemos crear una lista y podemos crear n nodos. Entonces vamos a verificar también eso aquí en el Eclipse. Entonces tenemos el modelo, ¿cierto? Entonces le damos acá en New Shield y podemos tener entonces crear listas o nodos. Entonces vamos a crear, por ejemplo, una lista. Y bueno, para modificar pues los atributos que tiene la lista doble circular y las relaciones también. Entonces vamos a darle clic derecho y le damos en Show Properties View. Y nos va a mostrar los atributos y las relaciones que tiene la lista doble circular. Como podemos ver en el modelo rows, la lista doble circular pues tiene un tamaño y tiene una referencia a nodo primero y nodo último. Y eventualmente acá tiene nodo primero, nodo último y el tamaño. Y vamos a crear un nodo. Y el nodo también tiene lo mismo, nodo anterior, nodo siguiente y valor. Como podemos ver en el modelo rows, el nodo doble circular tiene el valor, una referencia al nodo siguiente y una referencia al nodo anterior. Listo. Bueno, entonces lo que hacemos acá, vamos a simular tres métodos. El primero que vamos a simular es el agregar al inicio. El segundo que vamos a simular es eliminar al final. Y el de actualizar o pues modificar dentro de una lista doble circular el valor de un nodo. Entonces lo vamos a hacer en el siguiente orden para usos prácticos del tiempo y también de la comprensión de la lista doble circular. Entonces vamos a crearle tres nodos, vamos a agregarle tres nodos al inicio. Después vamos a modificar uno de esos nodos y por último vamos a eliminar el último nodo. Listo. Entonces borremos por ahora este nodo. Entonces creamos una lista, ¿cierto? Cuando creamos una lista no hay, o sea, el nodo primero y el nodo último es nulo y el tamaño en este caso sería 0. Listo. Entonces vamos a crear nuestro... Y podemos verificar acá que la lista doble circular, solo podemos crear una lista doble circular, como podemos ver en el modelo de la multiplicidad. Solamente podemos tener una en este de acá. Solamente podemos tener una lista doble circular, pero podemos tener n nodos. Listo. Entonces ya tenemos una lista doble circular. Vamos a agregarle entonces un nodo. Aquí no hemos asociado el nodo a la lista, simplemente lo hemos creado y está por ahí sueltico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer entonces, como es el tamaño es 0, entonces significa que no hay nodos en esa lista. Entonces el nodo que vamos a agregar, que en este caso va a ser el nodo 1, nodo de valor 1, va a ser el primer nodo y el último nodo. Porque al no haber ningún nodo, entonces él va a ser el primer nodo y a su misma vez va a ser el último nodo. Incrementamos el tamaño en 1 y vamos al nodo, a las propiedades del nodo, a los atributos del nodo. Como ese nodo está solo en esa lista, entonces el nodo anterior sería el mismo y el nodo siguiente el mismo. ¿Listo? Entonces ya hemos agregado nuestro primer nodo. Vamos a agregar el segundo nodo. Entonces agregamos un nodo 2, de valor 2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a la lista. Entonces en la lista el nodo primero era el 1. En este caso va a cambiar. Entonces el nodo primero ya es el 2. El nodo último sigue siendo el último, porque recordemos que lo estamos agregando al inicio. Entonces el nodo último no se va a modificar, va a quedar igual. Se va a modificar en la lista, no se va a modificar el nodo último, pero el nodo último sí va a ser modificado. Ya vamos a ver por qué. Entonces, el nodo doble circular 1 tenía que él era el anterior y él era el siguiente. Pero como ahora él ya es el último, el que sigue sería el primero. Y el primero, o sea, el nodo siguiente, el primero sería el 2. ¿Sí? Porque tenemos el 2 al inicio
y el 1 al final. Y como es una lista doble circular, entonces el último va a conectar al primero. Entonces el 1, que es nuestro último, el nodo siguiente va a ser el nodo 2, que es el nodo primero. El nodo anterior del nodo 1, que era el último, ahora será el nodo 2 también. Porque como solamente tenemos 2, entonces, y es circular y es doblemente enlazada, entonces ese nodo que tenemos ahí, el anterior, es el 2. Y el que sigue también es el 2, porque solamente hay 2 elementos en la lista. Entonces ahora vamos a modificar los atributos de el nodo doble circular. Entonces sabemos que el nodo doble circular está de primero, entonces el anterior de ese sería el último de nuestra lista, y el último de nuestra lista es el nodo 1. Y el nodo siguiente sería a su misma vez el nodo 1, porque solamente tenemos 2 elementos en la lista. Entonces, cuando agregamos 2 nodos, quedarían las propiedades de esa manera, como podemos ver ahí. Listo. Vamos a agregar un tercer nodo con valor 3. ¿Listo? Entonces, lo que teníamos que hacer es lo de siempre. Nodo primero ya no es el nodo 2, sino el nuevo nodo, el nodo 3. El nodo último queda igual. Algo que faltó aquí en el anterior era modificar el tamaño. Como teníamos 2 nodos enlazados, entonces el tamaño era 2. En este caso el tamaño ya va a ser 3. ¿Listo? Entonces tenemos el nodo primero, es ya el nuevo nodo, el nodo 3, y el nodo último sigue siendo el nodo 1. Entonces vamos a el nodo 1, por ejemplo. Entonces el nodo 1, que es el último nodo, va a conectar, el siguiente nodo va a ser el primero, pero como en este caso el primero ya es modificado, que es el nodo 3, entonces el nodo siguiente no es el 2, sino el 3. El nodo anterior sigue siendo el mismo, que es el nodo 2. Entonces en el nodo 2, el siguiente era el nodo 1 y sigue siendo el nodo 1. El anterior, que ahora es el primero, sería el nodo que estamos agregando, el nodo 3. Porque recordemos que tenemos una secuencia de 3, 2, 1. Y, o sea, el inicio es 3, 2 y 1 es el final. Y entonces el 2 está entre el 3 y el 1. El anterior es el 3 y el que le sigue es el 1. ¿Listo? Por ahí todo bien. Entonces el nodo 3. El nodo 3, recordemos que es el nodo primero. Entonces el anterior nodo primero sería el nodo último. Entonces, y el nodo último recordemos que es el 1. El nodo que sigue al 3 es el que antiguamente era el nodo primero, que era el 2. ¿Sí? Entonces recordemos que 3, 2, 1. Entonces el que le sigue al 3 es el 2. O sea, el nodo siguiente del 3 es el 2. Y el anterior es el 1, que es el último. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos toda la estructura de una lista doble circular con 3 nodos. Y queda de la siguiente manera, como podemos ver en las propiedades. Entonces vamos a revisarlas. Nodo primero es el 3, nodo último es el 1. Pues ahí todo bien. Entonces comenzamos con el primero, que es el 3, ¿cierto? Entonces el 3, el nodo que le sigue es el 2 y el nodo anterior, que es el último, es el 1. Entonces nodo doble circular, el anterior es el 3, sí. El que sigue es el 1, sí. Entonces el nodo 1, el siguiente es el 3, que como es el último, el que le sigue es el primero. El primero es el 3. Y entonces el nodo anterior es el 2. Sí, estábamos en el 2, ahora estamos en el 1. Listo, perfecto. Entonces lo que vamos a simular, lo que hemos llevado hasta acá es la simulación del método que sería agregar al inicio de una lista doble circular. Ahora vamos a ver el método de modificar una lista doble circular, un nodo de una lista de esas. Entonces, vamos a buscar el nodo 2, nodo de valor 2, y modificarle el valor a 5. Entonces donde entramos a recorrer la lista es desde el principio, ¿cierto? Recordemos que es circular, pero tenemos que tener una referencia de entrada, que en este caso es nodo primero, porque si no, no tendríamos cuándo salir de ese ciclo, porque como es circular, nos devolvemos y no sabemos cuándo va realmente a terminar. Entonces, decimos aquí, lista doble circular, entonces empezamos con el nodo primero, es el 3, entonces listo, vamos hacia el 3, entonces preguntamos,
el valor del nodo que estamos buscando es 2 y este valor es 3, entonces no nos sirve, tenemos que ir al nodo siguiente. El nodo siguiente del 3 es el 2, vamos al 2 y aquí sí, entonces el valor que vamos a modificar, el valor que vamos a modificar es el 2 y en este caso es el 2, entonces lo modificamos por 5. Listo, entonces ya vemos que el 3 apunta al nodo 5, al nodo de valor 5 y pues se modifican las propiedades en todo. Entonces ahí simulamos el método de actualizar. Listo, ahora vamos a simular el método de eliminar al final. Entonces recordemos la secuencia que llevamos, que arranca desde el principio, que sería 3, 5 y 1. Entonces el método de eliminar al final eliminaría el último, pero entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces entramos a la lista, vemos que el nodo último es el nodo 1, ese es el nodo que vamos a eliminar. Entonces tenemos que ver los atributos que tiene las propiedades que tiene el nodo 1. Entonces estamos parados en el nodo que vamos a eliminar. Entonces sabemos que el nodo anterior es el 5, ¿sí? Entonces el 5 debería apuntar al nodo siguiente del que vamos a eliminar, o sea, al nodo siguiente del 1. Entonces lo que tenemos que hacer es eso. El 5 apunta al nodo siguiente del 1. ¿Qué es en el nodo siguiente del 1? Es el 3. Entonces el 5, el nodo siguiente, debería apuntar al 3. Listo. Por ahí, por ese lado. Entonces el nodo que sigue es el nodo que sigue del 1 es el 3. Entonces ahora el 5, el nodo que sigue es el 3. Y entonces recordemos que acá tenemos el nodo último. Entonces el nodo último en este caso lo vamos a modificar, ya no va a ser ese, sino va a ser el anterior del nodo 1. Sabemos que el anterior del nodo 1 es el 5. Entonces el nodo último acá va a ser el 5. ¿Sí? Entonces tenemos 3 y 5 porque el 1 lo vamos a eliminar. Entonces cuando ya obtenemos la referencia que tiene el nodo que vamos a eliminar y las modificamos, ahora vamos a modificar también el nodo primero. Vemos que el nodo primero está apuntando al último, ¿sí? Entonces el nodo primero debería realmente apuntar al anterior del último. Y entonces el anterior último, ¿quién es? El 5. Entonces acá debería apuntar al 5, nodo anterior. ¿Listo? Entonces es como cuando teníamos solamente dos nodos. Uno apuntaba por la derecha y por la izquierda al mismo nodo. Que el 5 apunta al 3 por la derecha y por la izquierda, y el 3 apunta al 5 por la derecha y por la izquierda. Entonces aquí, ya en este paso, cuando ya esté modificado en todos los atributos, ya sí podemos eliminar la instancia del nodo que vamos a eliminar. No antes, porque si lo eliminamos antes de obtener de obtener esas propiedades, pues nos quedaríamos en esas propiedades de quién es el anterior y quién es el siguiente, y pues ya pierde el hilo de la lista enlazada. Entonces aquí se le modifica el tamaño, ya es 2, y eliminamos el nodo 1. Entonces acá ya quedamos con solamente dos nodos que están así con esas propiedades. Entonces aquí podemos ver cómo simulamos desde el modelo conceptual de lista doble circular enlazada en Eclipse usando un proyecto MF. Listo, eso es todo por hoy.